Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Ateneo de Santander. Agradecemos mucho su presencia, pero también agradecemos a las personas que nos están siguiendo virtualmente el que asistan a una conferencia tan importante como la que vamos a tener hoy. En la mesa tenemos al doctor Samuel Ruiz, el presentador suyo que va a ser el doctor Iván Vila, que pertenece al IFCA, es jefe de grupo del IFCA, y como siempre, a don Alberto Ruiz Jimeno, que gracias a él, y pues le he hecho sentarse en la mesa porque digo, o te sientas o no puedo decir que gracias a ti firmamos el convenio de colaboración entre el Instituto de Física de Cantabria y el Ateneo de Santander. Hoy, la verdad es que la conferencia pues merece una importancia para mí extraordinaria, porque continuamente en el periódico está viendo que la protonterapia sí, que la protonterapia no, y por fin vamos a ver y vamos a escuchar a la persona responsable de la unidad de protonterapia del Hospital Marqués de Valdecilla, pues hablar de si va a ser una realidad por fin la protonterapia o no lo va a ser, y la protonterapia en Cantabria como presente y futuro. Iván, por favor, le presentas y hablas de su currículum, que evidentemente es apabullante, así que no te extiendas mucho porque ya nos lo va a contar él. A ver, entonces, bueno, pues es un gusto presentar a Samuel, al doctor Ruiz. Entonces, Samuel, voy a hablar un poco de su perfil primero académico, profesional. Es doctor en físicas, ¿vale? Por la Universidad de Granada, y toda su trayectoria está muy orientada a temas de medicina. O sea, de hecho, su tesis ya trató en temas oncológicos, ¿de acuerdo? Y también realizó, a la vez que, mientras ya era facultativo especialista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, pues realizó dos másteres, también los dos en temas de física médica. Lo cual, pues bueno, pues demuestra el interés que tuvo desde el principio académico y profesional por ese mundo tan interesante que es combinar la física con la medicina. En una faceta investigadora, Samuel Ruiz bueno, pues tiene varias publicaciones, líneas de trabajo en una especialidad de radiación, tratamiento mediante radiación, que es la braquiterapia, que yo sé que se aplican en técnicas muy innovadoras aquí en el hospital, y es investigador principal de varios proyectos financiados por el Instituto IDIVAL. Por otra parte, y también esto yo creo que es muy importante destacarlo, no solamente se trata de tema profesional, ejerció y ejerce como tutor y docente en programas de formación de doctorandos, de estudiantes de grado y también de prácticas que llevan a cabo alumnos universitarios en el hospital. Y esto yo creo que es muy importante porque eso se basa en la formación de nuevas generaciones en estos ámbitos, que hay poca cantera de momento y hay que crear más. La razón por la que estamos aquí es porque Samuel pues, es uno de los impulsores clave, vamos, quien lleva esencialmente la parte más técnica del proyecto de prontoterapia de Cantabria desde sus comienzos. Y esencialmente, como estoy diciendo, pues lleva el peso de las especificaciones técnicas de lo que es la instalación de protonterapia, que se va a instalar, como todos sabéis, en el Hospital Universitario de Valdecilla. Y en esta línea, pues creo que es destacable que, bueno, además de ser coautor de un libro sobre la protonterapia y su aplicación al sistema sanitario público en Cantabria, pues es el representante de la Comisión Nacional de Protonterapia, el representante de la Sociedad Española de Física Médica, ¿de acuerdo? Que es como la sociedad que representa a toda esta área de actividad de físicos médicos, y también es uno de los miembros fundadores de la plataforma de investigación que se creó recientemente entre la Universidad de Cantabria y el Instituto de Investigación IDIVAL en temas también de protonterapia. Bueno, además tiene varias estancias internacionales en centros también de protonterapia en diferentes países europeos y en Estados Unidos. Y eso, bueno, pues para explicar un poco la razón que tiene, de la que está aquí.
Y bueno, después de toda esta introducción un tanto formal, desde trayectoria profesional, académica, intereses y representaciones, yo llevo unos años ya trabajando con Samuel y creo que con lo que me gusta a mí quedarme es que Samuel tiene la actitud, esa actitud curiosa y esa perspectiva de querer hacer nuevas cosas innovadoras que caracteriza a las personas inteligentes, ¿vale? Y eso es un gusto trabajar con él, aparte de que es, vamos, está muy bien trabajar con él. Es una persona que pues siempre eso, buscando qué se puede hacer nuevo, ¿de acuerdo? Y esa es la actitud buena. Y bueno, y nada más, nos va a hablar de la protonterapia en Cantabria y yo, Samuel, ya te dejo bueno, pues que nos cuentes a todos. Perdona, Alberto, ¿tú quieres...? Porque ¿Está bien? tenerte a ti de comido de piedra no puedo tenerte, o sea, No, asumo todo lo que ha dicho Iván, porque además así también que le conozco muchas gracias. personalmente, o sea que nada más. Muy bien. Ya está, muy bien, venga. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, por supuesto a la organización, ¿no? A Ateneo de Santander, pues por recibirme y a Lizca por proponerme para la charla también y por supuesto a todos los presentes por el interés, ¿no? Voy a iniciar la charla, voy a ponerme un cronómetro para no pasarme del tiempo que me han dado. Y bueno, simplemente en el proyecto de protonterapia aquí en Cantabria, pues me toca lidiar con los aspectos técnicos. Durante casi 3 años llevamos luchando por el proyecto y a día de hoy, bueno, pues sigo con ese cometido. Pero bueno, hay que reconocer que detrás del proyecto hay muchísimas personas que han trabajado muchísimo y bueno, pues soy, digamos, pues aporto pues lo que puedo, ¿no? Pero hay un equipo bastante grande de personas. Pongo en rojo lo de radiofísico hospitalario, pues para darle visibilidad a mi profesión. Somos físicos con tareas clínicas, ¿no? Entonces, bueno, pues. En la charla vamos bueno, a ver qué podemos. Vamos a darle luz a algunos aspectos así un poco desconocidos de la protonterapia, que es la terapia con protones, ¿no? Algunas características de la técnica, diferencias respecto a la radioterapia convencional y algunas técnicas que se utilizan dentro de una técnica global que supone la protonterapia, ¿no? Y después vamos a hablar más de media charla de la situación en Cantabria, ¿no? Cómo va el proyecto, cuál es la situación actual, la ubicación, las características de la unidad, plazos, un poco la situación a nivel nacional, que ha cambiado bastante y que es muy novedosa a nivel internacional por las ayudas de Amancio Ortega y la provisión investigadora que nos puede dar a todos este sistema de terapia de protones aquí en Cantabria, ¿no? Bueno, pues la terapia de protones, que es la protonterapia, pues es un tipo de radioterapia externa. Claro, pues vamos a ver qué es eso de la radioterapia y qué significa que esa radioterapia pues sea externa. Bueno, pues la radioterapia es nada más que el uso de radiaciones ionizantes con fines terapéuticos. Nosotros pretendemos curar tumores, curar enfermedades de cáncer a través de la ionización que provocan las radiaciones ionizantes. Y digamos que esas radiaciones, ¿qué son? ¿No? Bueno, pues son partículas o ondas electromagnéticas que tienen una frecuencia, unas características tales que son capaces de romper la estructura de átomos y moléculas que componen nuestro cuerpo. Entonces eso tiene un impacto en la célula y eso tiene un impacto en los tejidos y conseguimos, gracias a ese daño local, pues provocar un daño irreversible en el tumor que tiene efectos colaterales en los tejidos sanos y la estrategia médica y desde el punto de vista de la radiofísica consiste en minimizar los efectos en tejidos sanos y maximizar el daño en el propio tumor, ¿no?
pero un poco la base del tratamiento es esa ionización que provoca la radiación ionizante. Bueno, en realidad se ha dicho que el principal daño es el que se produce en el ADN. Realmente cuando esas radiaciones ionizantes, partículas cargadas o ondas electromagnéticas de alta frecuencia, son capaces de cambiar la estructura de la célula, lo que provoca son un conjunto de ionizaciones que cuando aumenta ese gradiente provoca daños en la célula que son irreparables. Cuando esos daños son irreparables, la célula muere y se busca ese efecto en la célula tumoral. Como la radiación desafortunadamente no es tan localizada o no se puede localizar a precisión celular, pues siempre vamos a tener muerte celular en tejido sano, y la estrategia va a consistir en que afortunadamente el tejido sano recupera muchísimo mejor que el tejido tumoral, y por lo tanto esa ventaja que nos da el propio organismo es la que nos permite tratar con radiación ionizante y tener buenos resultados. No solamente el daño en el ADN que se provoca debido a estas ionizaciones da lugar a la muerte celular, sino que también hay daños en las membranas celulares que provocan la muerte celular. A veces esta muerte celular no es inmediata, es decir, nosotros tratamos tumores durante semanas y la muerte de las células tumorales viene a los días siguientes, no viene justo en el día en el que se está tratando. Incluso la recuperación de los tejidos son bastante más rápidas, pero también requiere de un tiempo, ¿no? De alguna manera, el daño que produce la radiación o el beneficio que produce la radiación en el organismo y por el que somos capaces de llegar a curación de tumores o de enfermos con cáncer, es precisamente, o sea, va a depender de el tipo de radiación. Bueno, pues hay muchos tipos, pues eso es un factor determinante. La dosis, la cantidad de energía que esa radiación deposita en el tumor, que siendo mayor o menor, o las posibilidades que tengamos, pues eso también determina. Y la calidad hace referencia, bueno, al tipo de radiación, que eso es lo que he dicho antes, ¿no? En radioterapia nosotros hemos dicho, bueno, protonterapia es un tipo de radioterapia externa, es decir, en protonterapia utilizamos radiación ionizantes que provocan haces de protones. Ahora vemos cómo conseguimos esos haces de protones, pero en definitiva es eso. Y es externo porque la fuente que produce ese haz de protones que lanzamos sobre el tumor, sobre el paciente, es una fuente externa. En radioterapia hay muchas maneras de abordar los tumores. Por ejemplo, tenemos radioterapia intraoperatoria, que es una radioterapia externa, pero que se aplica en el propio quirófano, en el propio acto quirúrgico, en medio de una intervención en el que tenemos el tumor, el cirujano deja pues el tumor de manera abordable, sin ningún tipo de barrera, sin tener que atravesar el cuerpo. Es lo primero que se va a encontrar, por ejemplo, una de electrones si estamos tratando con este tipo de radiación. En un quirófano existe braquiterapia, que es un tratamiento también de radioterapia, pero que consiste no en utilizar una de radiación externa para llegar a abordar un tumor, sino que consiste en introducir pequeñas fuentes radiactivas en el organismo durante un tiempo o dejarlas de manera permanente y de esa manera acercarnos al propio tumor e intentar matar las células tumorales haciendo el mínimo daño posible al tejido sano anexo. Y una vez que se ha dado la dosis correspondiente o la energía a ese tumor que permite con garantías dejar todas las células tumorales muertas, pues se retira la fuente radiactiva en el caso en el que corresponda, y es otra técnica, ¿no? Y también tendremos radioterapia externa convencional, que es el 95% de los pacientes a nivel internacional se tratan con radioterapia externa convencional, que son aceleradores como los que tenemos en Valdecilla, que tenemos 4, uno portátil en un quirófano y 3 fijos en 3 búnker en el servicio de oncología radioterápica, y que lo que hacen es utilizar fotones, que es en definitiva luz más energética, para el tratamiento de tumores, no en un acto quirúrgico, sino simplemente, bueno, pues esos fotones atraviesan el cuerpo y llegan al tumor haciendo un diseño del tratamiento y demás, algo un poco más complejo, pero en definitiva es eso lo que nos permite tratar, ¿no?
Y aprovecho también pues para mostrar que en los servicios de radioterapia también hay otras técnicas que ayudan a optimizar el beneficio de la radioterapia, que es, por ejemplo, la oncotermia o la cámara hiperbárica, y que también hay incluso atención psicosocial, geriátrica, cosmética y nutricional, porque los pacientes oncológicos pues, tienen necesidades que no solamente que van más allá de la propia curación del propio tumor. Claro, lo que os comentaba es que en protonterapia vamos a utilizar un haz de protones que viene de una fuente externa al propio paciente. Necesitamos protones. ¿Y cómo conseguimos los protones? Bueno, pues afortunadamente el hidrógeno pues tiene protones. Tiene protones y electrones. Solamente tenemos que quitarle ese electrón. Os represento una manera muy simplista de lo que es un átomo de hidrógeno. Arrancamos el electrón que tiene una carga negativa y nos quedamos con ese protón que está pues, en el núcleo de ese átomo y que también tiene una carga y la carga pues, nos permite mover al protón, dirigirlo hacia determinada zona y ser capaces de lanzarlo hacia el tumor del paciente, ¿no? No es algo novedoso la protonterapia. En 1954 se hicieron los primeros tratamientos en el Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley y se publicó el primer artículo o sea, dos o tres años después, ¿no? En el 57. En protonterapia, como en el resto de técnicas de radioterapia externa o radioterapia, braquiterapia y demás, generalmente se sigue un procedimiento radioterápico que consiste en lo siguiente. El paciente, bueno, pues es diagnosticado en una consulta con unas pruebas médicas y el oncólogo radioterápico prescribe un tratamiento de radioterapia. Cuando eso ocurre, el paciente se realiza una imagen, un TAC convencional. A partir de esa imagen de TAC de ese paciente se diseña un tratamiento, lo que llamamos una planificación de tratamiento. Por lo tanto, es un tratamiento personalizado. Cada paciente tiene un tratamiento diseñado en función de su propia anatomía. No hay café para todos, ¿no? Y una vez que se ha diseñado ese tratamiento que se lleva a cabo por técnicos de radioterapia o radiofísicos hospitalarios, hacemos una serie de controles de calidad porque desafortunadamente o afortunadamente la radiación no se nota ni se ve. Necesitamos detectores de los que se desarrollan en el IFCA, por ejemplo, y en otros departamentos de la Universidad de Cantabria. Y una vez que verificamos que ese tratamiento es correcto en un maniquí en vez de en el propio paciente, pues entonces iniciamos el tratamiento. Y después se hace un seguimiento del propio paciente, ¿no? Las indicaciones de la protonterapia es algo muy relativo. En realidad nosotros, el Ministerio en el 2020 lanzó unas indicaciones para esta terapia porque anteriormente no había centros en España que pudiesen dar esta posibilidad a los enfermos, pero se inauguraron 2 centros en Madrid, que son 2 centros privados, y el Ministerio pues tuvo que poner orden en aquellos pacientes en los que podrían tratarse de protonterapia para dar un poco sentido a la derivación de pacientes a centros privados. Entonces se primaron y se han primado a nivel internacional las indicaciones pediátricas. Ahora os enseño algunas imágenes que ponen de manifiesto por qué los niños son la primera indicación de esta terapia. Pero también hay indicaciones en adultos y ellos propusieron pues las indicaciones que os muestro ahí, pues melanoma intraocular uveal, cordoma, cordosarcoma y sarcomas primarios y paraespinales. Bueno, estos son aspectos más clínicos o sea, médicos, no clínicos. Los radiofísicos tenemos labores clínicas, pero no somos médicos. Entonces, estos aspectos los muestro porque yo creo que debemos hacer una charla como esta, pero nosotros no entramos en las indicaciones de los pacientes oncológicos. Estas indicaciones ya se ha propuesto cambiarlas a nivel nacional porque no hay precedentes en el mundo en el que se vayan a instalar se van a instalar 11 instalaciones nuevas en el país en los próximos 4 años. Esperamos que nosotros seamos el primer centro público
pero hay dos más, es decir, 13 centros en un país no tiene antecedentes en ningún lugar del mundo y el mundo mira expectante a cómo eso lo organiza España, ¿no? Cómo afronta esa oportunidad y cómo gestiona ese reto, ¿no? La dispensación del tratamiento, como os comentaba, consiste en acelerar, bueno, primero es coger el átomo de hidrógeno, separarlo de ese electrón, coger los protones, acelerarlos y una vez que están acelerados con suficiente energía como para poder alcanzar y llegar al tumor en el paciente, esté donde esté, en la pelvis, en la piel, donde esté, pues se lanzan con una precisión milimétrica sobre el paciente. Y ese haz de partícula atraviesa al paciente hasta que llega al tumor. Entonces, bueno, pues os pongo aquí un vídeo en el que ahí tenéis pues un paciente que muestra como una imagen algo transparente y eso sería, bueno, pues un haz de protones que no se ve, es una representación y ese sería el tumor, ¿no? Y aquí empezamos a hablar un poco de las diferencias con la radioterapia externa convencional. Cuando tratamos en un acelerador convencional utilizamos fotones, que es la línea roja, y cuando utilizamos la técnica de protonterapia utilizamos lo que veis como línea verde. Bueno, vamos a hablar un poco de esas dos curvas que representan en la siguiente gráfica. El haz de fotones lo tenéis en una línea amarilla y eso lo que representa es el depósito de dosis, una representación relativa de depósito de dosis frente a la profundidad, es decir, a medida que tenía un puntero, ¿no? ¿Cómo va? Esto... ok. Podéis ver que los fotones cuando entran en el cuerpo, bueno, al principio tienen unos milímetros en los que el depósito de dosis o la energía que necesitamos para curar el tumor es alto y después decaen de esta forma y sí, atraviesan el cuerpo hasta que llegan al tumor y en el tumor, bueno, pues depositan, digamos que de manera representativa, una cantidad de dosis, pero en toda su trayectoria, pues depositan energía. Sin embargo, los protones pues tienen la capacidad de poder depositar una menor cantidad de dosis en su recorrido, esto es un haz de protones, y depositan la mayoría de su energía al final de su trayectoria. Si nosotros lanzamos protones con diferentes energías, podemos conseguimos tener esta línea azul, que es lo que nosotros llamamos una extensión del pico de Bragg y nos permite pues tratar tumores. Aquí parece muy evidente la ventaja de los fotones respecto a los protones, pero esto simplemente es una representación porque creo que es muy intuitiva y se entiende. Pero la realidad es que el abordaje de la terapia con fotones se hace de tal manera que esta curva es pequeña porque se hacen muchas incidencias y digamos que se ataca el tumor por muchas entradas del propio paciente para aliviar la dosis que va depositando el fotón a lo largo de su recorrido y que toda la dosis se centre en un punto o en un volumen que sería el tumor del paciente. Lo que ocurre es que el paciente se coloca en una camilla y el acelerador gira en torno al paciente y va lanzando fotones en diferentes direcciones o incidencias relativas al paciente. Y en protonterapia el abordaje es con un menor número de campos, de manera que seamos capaces de aprovechar esto. Pero la protonterapia no es mejor ni es peor que la terapia con fotones. Tiene sus indicaciones y ahora veréis un poco en las siguientes imágenes en qué se basan, ¿no? Perdón. Aquí tenemos en representación lo que nosotros los radiofísicos y técnicos en radioterapia hacemos cuando diseñamos un tratamiento. Cuando diseñamos un tratamiento lo que hacemos es ver cuál sería la mejor estrategia para abordar un tratamiento de cada uno de los pacientes que tenemos. Pues, por ejemplo, en este caso, si tratamos con protones, es una lesión en la parte nasal, pues esto solamente se abordaría como un solo haz de entrada de protones que iría pues en esta dirección. Sin embargo, para hacer ese mismo tratamiento, para tratar ese mismo tumor con fotones, necesitaríamos varias entradas que no solamente serían en esta que os comentaba.
de manera que la dosis que se deposita en un tejido sano es pequeña y realmente la dosis curativa se lanza pues, en la parte o en el lecho tumoral cuando no se ha operado, perdón, cuando se ha operado, o en el tumor cuando no es operado. De manera que las diferencias se encuentran aquí. Claro, aparentemente la protonterapia en esta imagen tiene ventajas, pero tenemos que entender que esta dosis es muy pequeña, muy residual, y el efecto que provoca también es con unas probabilidades muy bajas y probablemente por diferentes cuestiones este tratamiento puede ser mejor que el otro. Pero la ventaja pediátrica es que los niños están en crecimiento, sus órganos tienen una radiosensibilidad especial a la radioterapia, a la radiación ionizante, y esto sí es muy beneficioso en su caso. Podría ocurrir que en una lesión en un adulto cerebral, pues también esta ventaja que tienen los protones de frenarse cuando llegan al final del tumor, porque así lo programamos, pues puede salvar o dejar dosis muy bajas en estructuras muy cercanas a ese tumor, pues que no se podría conseguir con radioterapia externa convencional. Es el caso, por ejemplo, de los tumores oculares, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro planteamiento. Fijarse que aquí tenemos un tratamiento con protones, a mí una sola entrada, y para la misma lesión, tratamiento con fotones, pues tenemos varias entradas. Pero la dosis que se da en el tumor es curativa en las dos técnicas, ¿no? Entonces, las ventajas podríamos entender que estaría en preservar tejidos sanos en la dirección distal, en la dirección del haz. Y bueno, pues es verdad que hay un 10% más de efectividad biológica en los protones respecto a los fotones, pero no es algo significativo y además, como hay tan pocos pacientes tratados a nivel internacional e históricamente, pues tampoco hay evidencias significativas como para que eso sea realmente importante. Técnicas, tenemos varias técnicas. Ahora la más extendida es la segunda que os pongo, que se llama Pencil Beam Scanning, y es, bueno, pues ese haz que os he mostrado en la imagen, es un haz de protones y conseguimos direccionarlo con, aquí lo que veis son unos campos magnéticos, en este caso son dipolos magnéticos que gracias a la carga del protón podemos dirigirlo, y esa direccionalidad nos permite de alguna manera barrer el tumor. Ahora os enseño una imagen para que veáis que es bastante intuitivo para ver cómo tratamos en protonterapia con esta técnica. Esta es la técnica que nosotros vamos a tener en Valdecilla. Esta técnica que ponemos arriba de doble scatter es una técnica pues, que se ha tenido hasta hace 5 o 6 años, era la más extendida. Y lo que se hacía es, en vez de un pincel pequeño de haces de protones barriendo el tumor, se lanzaban un haz de protones de una sección más ancha, de manera que se trataban tumores en un menor tiempo, con pocos disparos, pero se necesitaba una serie de compensadores que lo que hacían era dar forma a ese haz de protones. Ahora la forma la conseguimos mediante un pincelado. Esto es relativamente complejo, pero bueno, para mostrarlo no está mal, ¿no? Es saber que hay diferentes tipos de técnicas. Bueno, esta imagen simplemente la he puesto para que entendáis la siguiente. Tiene bastante mala calidad, pero bueno, la empresa me dejó esta imagen y bueno, pues nos va a servir para explicar un poco en qué consiste desde el punto de vista técnico la terapia, ¿no? Esto es un acelerador montado en un pedestal de protones. Entonces aquí nosotros en el centro se rompe el átomo de hidrógeno, se liberan los protones de los electrones y empezamos a acelerar esos protones por campos electromagnéticos, ¿no? Tiene un sistema, bueno, del que no vamos a hablar ahora, pero conseguimos acelerarlo. Cuando tienen suficiente energía, empezamos a direccionarlos por una guía y las llevamos hacia el paciente que estaría aquí, en esta posición. Necesitamos una estructura muy grande para que el giro de ese haz de protones sea suave, porque en los giros perdemos mucha energía. Entonces, y podemos perder, bueno, realmente es fluencia, número de partículas que han sido aceleradas. Perdemos, digamos, la efectividad, pues se ve afectada por este radio. Entonces, en definitiva, tenemos un sistema de aceleración de protones que tiene una masa de unos
80-70 toneladas y una estructura que gira en torno al paciente de unas 110-120 toneladas girando con precisión milimétrica en torno al paciente. Aquí os pongo un vídeo que yo creo que está bastante bien, que ve cómo trabaja esta técnica con el tumor. Lo que veis en rojo es el tumor y el pincel de protones, cambiando la energía y direccionando con los campos magnéticos, va barriendo todo el tumor por capas. Las capas se barran variando la energía. Cuanto más energético, más profunda es la capa del tumor que tratamos, cuanto menos energético, menos profunda. En una de las imágenes anteriores, bueno, pues os mostré, me voy a permitir volver una imagen, porque aquí tenéis, bueno, pues cómo se cambia la energía de ese haz de protones. Nuestro ciclotrón, que es que lo vamos a tener en Valdecilla, acelera todos los protones a la máxima energía que puede y mediante estas, bueno, pues cuñas somos capaces de disminuir su energía. Simplemente porque los protones al atravesarlo pues quedan más debilitados, digámoslo así, y bueno, pues cambiando esa energía nos permite abordar diferentes profundidades del tumor. Y aquí hay lo que os he explicado con la aceleración de las partículas y la llegada al paciente, pues yo creo que esta imagen también es bastante representativa. Ahí tendríamos el acelerador en la parte interior del propio. Bueno, pues es una representación de cómo se acelerarían esos protones, cómo viajan. Ahí tendríamos un sistema de cambio de energía. El nuestro es diferente a ese que veis, pero bueno, pues es una cuestión técnica. Y se aceleran y se llevan hacia el gantry, que es la estructura de las 100 toneladas o 120 toneladas que gira en torno al paciente. Y eso es lo que el paciente ve, ¿no? Es una sala normal, bueno, pues pequeña y con un sistema ahí que gira, prácticamente no se ve nada del gantry ni del acelerador ni nada de eso, ¿no? Y todo esto, esta estructura está metida en unas paredes de hormigón de en torno a 2 a 3 metros, pues para que la radiación que sale, bueno, pues que se genera en la habitación, pues no salga hacia afuera y a los trabajadores que están todos los días allí, pues no les afecte, ¿no? Y solamente tengamos el aspecto curativo al paciente y no hagamos daño pues a personas que asisten al paciente, ¿no? Nos centramos ya un poco más en nuestro proyecto. Y en estos momentos, esta mañana, hemos tenido, por ejemplo, una reunión con la empresa que está redactando, bueno, pues el diseño del búnker y que en definitiva va a hacer todo el proyecto que después se licitará la obra para su construcción, ¿no? Y nos hemos reunido con ellos y bueno, pues os puedo contar que estábamos discutiendo un poco, pues, esta salida, esta sería la entrada del búnker, que tiene una especie de laberinto que permite que la cantidad de radiación pues sea despreciable a la salida, incluso en funcionamiento, ya que aquí podamos tener una puerta perfectamente de cristal. Y bueno, pues aquí tenéis el acelerador, aquí tenemos el gantry y esta es la posición del paciente. Nosotros a esto le llamamos isocentro, es como el centro, el punto más importante de toda la instalación, ¿no? Y porque es en torno al que gira el gantry con precisión milimétrica. Bueno, pues la discusión era un poco cómo colocar toda esta dimensión en la zona que está, ahora os voy a enseñar una imagen, pues anexa a las 3 torres. Aquí están las 3 torres, este es el servicio de oncología radioterápica actual, y esto serían las nuevas áreas de clínicas, pues las consultas, la zona de TAC. Aquí también hay un área de planificación donde están pues, los radiofísicos, aquí lo son el TAC y las consultas clínicas de los oncólogos, y aquí hay un área de investigación con salas pues, para que los investigadores que también van a utilizar la sala, se ha optimizado el tiempo de la instalación, pues puedan preparar ahí sus experimentos y sus cosas, ¿no? Y esta es la zona donde va a quedar ubicado el búnker, que ahora mismo es tierra, ahí no hay nada. Ahí en esta imagen se ve la zona donde va a ir el acelerador. Estas son pues, las 3 torres, esta es la facultad de enfermería. Bueno, pues justo enfrente de la facultad de enfermería hay un espacio que no está edificado, pues ahí iría el búnker. Una foto de perfil, pues en esta zona. Y tenemos una zona que es donde está farmacia
y estos son los pabellones, ¿no? Y aquí vemos una imagen porque el búnker va bajo tierra, es decir, está a la altura del Servicio de Oncología Radioterápica, que está a esta altura, va bajo tierra y cuando termine toda la obra, pues los 50 millones de euros no se van a ver. O sea, que solamente se ve cuando se entre. Eso es un disgusto para muchos. Nosotros tenemos una unidad que es, la construye Varian, que es una unidad que tiene unas características que ha pesado mucho en la licitación, y es que gira 360 grados en torno al paciente. Hay unidades que no giran 360 grados, que giran 210 grados y que requieren mover al paciente para diferentes abordajes o diferentes tumores bastantes más veces. Aquí pues el paciente estaría en la camilla. Esto es una mesa robótica que mueve esta camilla. Este es lo que se ve de la estructura gigantesca del gantry. Y bueno, pues esta es la sala que nosotros vamos a tener, ¿no? La última instalación, pues, que se ha puesto en marcha, trataba hoy el primer paciente y está en Japón. Lo digo porque el project manager, el director de proyecto de este proyecto de Japón, es el que va a tener, el que vamos a tener nosotros, ¿no? Bueno, el que ya es. Y aquí se ve una imagen, pues aquí una imagen también del búnker, el acelerador, el gantry. Aquí estaría la camilla del paciente, y esto es una imagen, bueno, de las que usan pues los arquitectos para abordar el proyecto, ¿no? Pues fijarse la dimensión de los muros, pensar que esto que veis aquí es la camilla del paciente, que es esto, pues nos ponemos una idea de las dimensiones de los blindajes del sistema, ¿no? O de la unidad de protonterapia. Bueno, los plazos previstos, en principio, esto goza de una incertidumbre importante porque es un proyecto muy complejo y en todos los proyectos, bueno, en alguna etapa pues hay complicaciones. Desde luego la protonterapia en Cantabria no ha sido ajena a este asunto, porque todos hemos visto noticias de todo tipo continuamente. Y aquí, bueno, pues probablemente los tiempos serían los siguientes. El proyecto se comienza a redactar ahora. Probablemente en 6 meses quede redactado completamente, con todos los detalles que necesitan la empresa que va a ejecutar la obra para ejecutarla. 2 meses burocráticos, pues de papeleo y inicio de obra. De manera que necesitaríamos, y la obra puede durar un año en construir el búnker que habéis visto, ¿no? Una vez que pasa ese año, más esos 6 meses, tenemos 1 año y medio aproximadamente, en 6 meses más estaría la máquina instalada dentro del búnker. Claro, el búnker no se construye completamente hasta que la máquina no se instala, es decir, se construye el búnker, claro, ahora explicando me di cuenta, se construye el búnker y se deja una especie de tapas, que son unas placas de hormigón que se cierran, es decir, el búnker se cierra cuando la máquina con una grúa es desplazada hacia el interior. El búnker está incompleto hasta que la máquina no está dentro. Pero todo lo demás, todo el resto del búnker sí que está construido cuando llega el sistema de terapia de protones. Entonces necesitaríamos 1 año de obra y 1 año de instalación y puesta en marcha para el tratamiento clínico de pacientes. De manera que probablemente a principios de 2025 trataríamos al primer paciente. Pero haz disponible, es decir, que el sistema esté funcionando, probablemente en el segundo semestre de 2024 esté ya saliendo y esté el Consejo de Seguridad Nuclear supervisándolo todo para que todo esté correcto, para que meses antes de que esto se ponga en marcha, realmente la instalación pues dé la garantía de seguridad necesarias para el paciente y para los profesionales y el público. Para los pacientes que van al hospital a tratarse de otras terapias, pues no sufran ningún tipo de daño por el tratamiento que se le haga a una persona, que para él recibir esa radiación es beneficiosa porque bueno, pues está curando su tumor, ¿no? Aunque bueno, pues siempre pues hay radiación residual, ¿no? Que siempre hay que asumirla en este tipo de tratamiento, porque es imposible tener un control exacto de la radioterapia
Y bueno, también pasa con el ibuprofeno y el paracetamol, ¿no? Nos tomamos 600 gramos, 400 gramos como si todos fuésemos iguales y eso no es así, ¿no? Un poco esa idea, ¿no? Puedo lanzar. Entonces, bueno, en todo este proceso, los radiofísicos hospitalarios tenemos este trocitín de ahí, con presión de todo tipo, para verificar que todo está correcto, es decir, ya no los aspectos de protección radiológica que durante todo este tiempo el Consejo de Seguridad Nuclear, bueno, desde ya el Consejo está al tanto de todo el proyecto, por supuestísimo, y supervisa, pero digamos que este tiempo está para comprobar que toda la tecnología, todas las conexiones, el haz de radiación está con la calidad que se requiere, los tratamientos tienen la calidad que se exige a nivel internacional y bueno, pues se da el visto bueno cuando se hacen todos los ajustes pertinentes y se empezaría a tratar, bueno, pues al primer paciente, ¿no? Es lo que os comentaba. Cuando tengamos la instalación, que no es un edificio externo como este, va a quedar bajo tierra, entonces en principio tendrían que venir pues unos sistemas de transporte especiales. El acelerador se empieza a construir en enero y se construye cerca de Colonia, en Alemania, y el Gantt se construye en Gijón. Entonces, bueno, pero se construye en Gijón, pero viaja a Colonia para acoplarle todos los sistemas electromagnéticos que se construyen en Alemania. Entonces, esto es lo que os comentaba, que el búnker ya está construido y en un momento de los más delicados es cuando se cuelga el acelerador por una grúa y el acelerador coge al milímetro por el hueco ese. Entonces, bueno, pues el proyecto tiene muchísimos puntos, bueno, pues débiles, ¿no? Que hay que tener cuidado con ello y que, bueno, pues requieren de muchos profesionales de todo tipo, pues para que aquello funcione, ¿no? Cuando baja el acelerador se empiezan a realizar las conexiones que le llaman rigging y bueno, en 6 meses lo que os comentaba, ¿no? Claro, todo esto hay que enmarcarlo en la situación nacional, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo solamente estas 2 instalaciones funcionando en Madrid y Amancio Ortega ha puesto fondos para la construcción de estas 10 unidades, pues en Canarias, 2 en Andalucía, 1 en Valencia, 2 en Cataluña, 2 más en Madrid, en País Vasco y Galicia. Y nosotros, nuestro equipo, pues lo tenemos financiado por los fondos RIAC. Esto es un reto a nivel internacional porque es poner a disposición la técnica en proporción por habitante en un país, pues sin precedentes. Estados Unidos puede rondar por acceso a la terapia por número de habitantes igual que nosotros y Francia y Alemania ya quedarían por debajo. Esto suponiendo que todos se construyen a la vez, en 4 años, ¿no? Bueno, probablemente en 4 años sea poco, pero bueno, en 4 o 5 años sí que es verdad que... Entonces, esto lo que va a significar es un aumento de ensayos clínicos, un aumento de posibilidades pues, de pacientes que no tenían indicación y el Ministerio pues dará luz verde a indicaciones que ahora mismo no lo hay pues, para que nos beneficiemos mucho más personas de este tipo de tratamiento. El problema, bueno, en la sanidad no es no solamente el costo-eficiencia de la sanidad, no es un problema de la protonterapia, es un problema de la sanidad. Pues los recursos son limitados y hay que intentar llegar a los mejores equilibrios, ¿no? En cuanto a la proyección investigadora, bueno, pues aquí hay aspectos muy importantes como es la participación de la Universidad de Cantabria, pues es un músculo fundamental para la parte investigadora. Los clínicos no investigamos, digamos, somos el nexo de unión entre la instalación clínica y la investigación y es fundamental la universidad en proyectos de esta envergadura porque dan visibilidad al proyecto y porque mejoran, evidentemente, las propias técnicas de tratamiento, sistemas de controles de calidad, no todo, en todos los procesos
es muy importante la participación de la universidad. Nosotros lo hemos tenido claro desde el primer momento y hemos trabajado en esa dirección con ellos. Y bueno, pues ahí está. El IDIVAL tiene una gran cantidad de ensayos clínicos con pacientes. Eso es fundamental para cualquier técnica innovadora como pues, es la protonterapia, que es relativamente reciente. Y sobre todo, pues porque también tiene un papel importante, porque es un instituto de investigación en todos los aspectos que no son exclusivamente ensayos, ¿no? Pues ahí tenemos la plataforma pues en la que Alberto es vicepresidente. Y bueno, pues seguro que van a salir cosas muy buenas, de proyectos muy interesantes de esta colaboración. Y bueno, después tenemos colaboraciones con otros hospitales. Es fundamental en protonterapia en general, perdón, en medicina es muy importante tener colegas en todo el mundo y compartir inquietudes y abrir las sesiones clínicas de pacientes a otros hospitales y tener feedback de otros profesionales es muy importante en general. En la protonterapia, por supuesto. Nosotros ya tenemos colaboración con principalmente con este hospital, que es el Centro de Protonterapia de Dinamarca. Este es el Proton Therapy Center de Filadelfia. Bueno, pues ahí me formé y tengo relación pues porque conozco a personas en este centro. Y después hay otros centros, como por ejemplo este, que es un centro en Holanda, y después un centro en Bélgica también. Entonces, bueno, ahora es verdad que estos centros tienen sistemas diferentes a los nuestros. Este tiene el mismo sistema que el nuestro. Estos dos tienen sistemas diferentes, pero bueno, en cuanto a aspectos clínicos valen para la colaboración. Y es verdad que ahora, a raíz del proyecto, pues todos los centros, como el nuestro, pues nos han tendido la mano pues para formar inicialmente a todos los facultativos, pues porque es una técnica novedosa y no hay profesionales en España con experiencia como para abordarla, pero bueno, pues ya se han puesto las pilas, están los oncólogos y los radiofísicos se comienzan las rotaciones en breve, rotaciones en otros hospitales, formándose pues de formaciones de todo tipo, ¿no? Abordando todo lo que supondría la formación para las mejores decisiones que tengan que tomar en su momento, ¿no? Y bueno, pues aquí me equivoqué, os puse 21 diapositivas de 21 y no era real. Eran 22 de 22. Entonces, bueno, pues simplemente decir un poco, para finalizar la charla, hablar de los proyectos tangibles, ¿no? Que es lo que a nivel internacional se está dando bastante importancia. Pues se le da mucha importancia a la combinación de tratamientos. Es decir, por ejemplo, nosotros en Valdecilla tenemos técnicas que se abordan en muy pocos lugares del mundo. De hecho, por ejemplo, la oncotermia, que es una técnica que, digamos que mejora los resultados de la radioterapia externa, pues solamente hay un sistema en Valdecilla y en Madrid. Y tenemos bastantes ventajas en Valdecilla. Yo, que bueno, pues tengo la experiencia de haber vivido durante un tiempo en Estados Unidos, siempre digo que en Estados Unidos, pues para tratarse como nos tratamos aquí, hace falta tener bastante dinero. Aquí el estadounidense con más dinero de Estados Unidos se trata con la misma tecnología que cualquier paciente en Valdecilla. Y eso es el mayor orgullo que podemos tener en Cantabria y en toda España o en toda Europa, porque este sistema no solamente lo tenemos aquí, porque es algo sorprendente, ¿no? Entonces, combinar tratamientos es muy importante porque puede dar luz a la optimización sobre todo de tumores que son más difíciles y que tienen peores pronósticos. Hipofraccionamientos hace referencia a trabajar en la dirección de que el paciente tenga que venir pocas veces al hospital. Cuantas menos veces mejor, y si podemos tratar en 5 sesiones mejor que en 10 y en 10 mejor que en 35, ¿no? Si tiene ventajas a nivel biológico y tiene ventajas y efectos a largo plazo de curación, pues hay que abordarlos, porque además nos permite tratar a más pacientes, sobre todo con la protonterapia, ¿no? Hay un tiempo limitado para el tratamiento de pacientes durante el día. Poder abrir la ventana a más pacientes, eso es muy importante, ¿no? En cuanto a las técnicas de tratamiento que están en investigación, bueno, pues las terapias flash consisten en dar tratamientos en muy poco tiempo, es decir, una gran cantidad de protones, más de lo que da una terapia de protonterapia estándar,
de manera que se pueda tratar o dar la sesión de tratamiento en menos de un segundo, ¿no? Ahora a lo mejor tardamos 3 o 4 minutos en dar el tratamiento, que no en todo el procedimiento, porque hay que posicionar al paciente, asegurarnos de que está bien posicionado para tener una calidad en el tratamiento, pero una vez que está todo listo para el tratamiento, los tratamientos duran poco. Bueno, pues se han reducido esos tiempos y está en investigación para que no 2, 3, 4 o 5 minutos, sino en menos de un segundo tratar. Eso tiene las ventajas de que puedes tratar órganos que están en movimiento y captar o lanzar el haz de protones en el momento en el que quieras, porque sea, bueno, pues la posición óptima del tumor que se mueve, porque afortunadamente respiramos, ¿no? Y nuestro cuerpo pues se mueve, ¿no? Después tenemos otras técnicas como la arcoterapia, que son, bueno, pues que el acelerador de este gantry, esta estructura tan grande que gira en torno al paciente, lo haga de manera continua, vaya girando mientras que va dispensando o va lanzando protones al tumor, ¿no? Y después tenemos una técnica que también está siendo muy investigada de mini beams, que consiste en lanzar haces de protones de manera que en toda... Si aquí tenemos el tumor, en todo el trayecto no tenemos un haz homogéneo de protones, de manera que el tejido sano tiene muchas zonas en las que no está siendo sometido a altas dosis de radiación y toda la radiación confluye en el propio tumor con determinadas estrategias, ¿no? Es un poco más complejo de lo que cuento, pero bueno, da un poco idea bueno, que por ahí hay bastante investigación. Y también investigación básica. Nosotros tenemos en el IDIVAL un grupo de investigadores, uno de ellos está liderado por el doctor Gandarillas, que bueno, pues que trabaja con nosotros en varios proyectos y es una investigación a nivel de tejidos celulares y demás, ¿no? Y bueno, lo de animales podría llegar el caso, pero en principio requerirían de unas licencias especiales y de unos tratamientos, o sea, de una estructura especial de la instalación, porque bueno, pues no se pueden tratar animales en lugares donde se tratan a personas. Eso está completamente prohibido, pero sí que es verdad que hay mecanismos y flujos de trabajo que sí permitirían, bueno, pues hacer cierta investigación pues a ese nivel, ¿no? Y bueno, pues esto es todo. Pues gracias por la atención y si nos preguntan. Pues muchísimas gracias, doctor Samuel Ruiz, porque por fin vamos a ver que en Cantabria la unidad de protonterapia es una auténtica realidad y que en el 2025, pues los que lo necesiten o lo necesitemos, pues podemos recibir ese tratamiento. Así que muchísimas gracias y ahora, como siempre, en el Ateneo de Santander tienen ustedes la palabra. Buenas tardes, un saludo por las buenas noticias que nos trae. Y yo quisiera saber quisiera saber dos cosas. Quisiera saber si un cáncer prostático se puede curar por completo con estas radiaciones protónicas sin necesidad de cirugía. Bueno, claro, yo le puedo dar hasta donde puedo llegar. Evidentemente tengo conocimientos para responder hasta cierto punto lo que me pregunta, pero esto es una pregunta que se debe responder por un médico. Yo soy radiofísico hospitalario. No obstante, le puedo decir, si a lo mejor, bueno, pues no cubre completamente las expectativas que tiene la respuesta, pero a lo mejor en parte sí. En España no se tratan tumores de próstata en protonterapia. Ahora mismo las indicaciones no están porque el tratamiento principal es la radioterapia externa convencional o la braquiterapia. Aquí en Cantabria, como tenemos braquiterapia y además tenemos la suerte de que precisamente en esa patología el grupo de oncología radioterápica son pioneros, el doctor Prada es pionero en ese tratamiento, pues se tratan con ese abordaje. No aporta
cuando uno habla de esa patología y teniendo braquiterapia a disposición, probablemente no haya un beneficio extra en protonterapia para esa patología. Pero la respuesta tiene que venir siempre de un médico, porque hay matices pues, que a mí se me escapan, evidentemente. Entonces nosotros en oncología radioterápica trabajamos profesionales físicos, expertos, o sea, con la especialidad clínica de radiofísica hospitalaria, pero trabajamos siempre mano a mano, codo a codo con oncólogos radioterápicos y sabemos hasta dónde nosotros llegamos y dónde llegan ellos, ¿no? Entonces un poco sí que le puedo responder a algo de lo que me pregunta, pero no puedo extenderme en la respuesta porque supone un nivel de especialidad que yo no tengo. Sí, la segunda parte que yo quería preguntarle es si la física cuántica y la medicina robótica pueden contribuir a que la destrucción de células sanas vaya disminuyendo. Bueno, en robótica ahora mismo la utilizamos en cirugía para sacar o hacer una resección que se llama de los tumores, es decir, para sacar el tumor en pleno acto quirúrgico y limpiar, digamos, los bordes del tumor antes de terminar la intervención. En protonterapia, en radioterapia externa, nosotros no utilizamos robótica como tratamiento. Sí que es verdad que sí que se utiliza robótica para abordar un tumor y después se compatibiliza, por ejemplo, con radioterapia intraoperatoria, que es la radioterapia que he comentado al principio de la charla, que se lleva a cabo en el acto quirúrgico, pero la robótica no la utilizamos en radioterapia externa, más que, digamos, de alguna manera como técnica de ayuda, ¿no? Sí, digamos que tanto la radioterapia como la cirugía, bueno, pues tienen su papel en el proceso curativo de la enfermedad oncológica. Y la otra pregunta... Bueno, la física cuántica, nosotros, claro, en esencia podemos hablar de física cuántica en todos los procesos, pero nosotros no hacemos ningún tipo de abordaje de física cuántica ni en las energías que utilizamos, ni en los tratamientos, ni en ningún tipo. O sea, nosotros no necesitamos hacer ese tipo de abordajes para llevar a cabo la planificación de un tratamiento y demás. Es más investigación, ¿no? Sí, quisiera completarlo con la técnica que emplean ahora para los tumores prostáticos. ¿Se ha conseguido alguna curación total sin necesidad de intervención quirúrgica? Que yo sepa, hay tratamientos de próstata que son, bueno, pues concomitantes con quimioterapia, en radioterapia externa, pero la curación de un tumor, de cualquier tipo de tumor, depende del estadio en el que el oncólogo diagnostique la enfermedad. Es decir, lo que yo puedo decir ahora es que no se puede generalizar un tumor, aunque sea de la misma localización, porque desafortunadamente cuando los clínicos o los médicos diagnostican la enfermedad, la evolución de la enfermedad es muy diferente en unos pacientes y en otros. Entonces, no se puede generalizar. Pero sí que puedo decir que tenemos muchísimos pacientes tratados de cáncer de próstata que gozan de una salud que la quisiera yo para mí. O sea que es verdad que un poco también la suerte, desde luego la tecnología disponible a los ciudadanos en Cantabria es toda la que hay a nivel internacional. No hay nada aquí, o sea, no hay nada en otro lugar del mundo que no esté aquí. Eso es una suerte, esa es la realidad. Les felicito a todos, una maravilla. Ha valido la pena dejar de ver el Campeonato del Mundo por estar aquí
Sí, esta mañana caminando por la calle, como se confunde al hablarlo, y digo, pues voy a ir al Ateneo. ¿No vas a ver el partido? No. Voy a ir a ver esto de protonterapia. ¿Qué es eso de prontoterapia? Prontoterapia, vulgarmente se dice, ¿no? Bueno, estoy muy contento de haber estado aquí. Y es una pregunta un poco graciosa. ¿No había alguna fórmula para curar los cánceres del cerebro de los políticos del mundo? Perú, Colombia, México, que acabo de estar, nuestros dos países, Venezuela, no digamos, Ucrania, Rusia, y aquí. ¿No habría alguna fórmula de algo? Porque algo tiene que haber en el cerebro que hay que curarlo, porque si no, no sé dónde vamos. Perdón por la licencia esta y mis felicitaciones. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? Nada. Pues entonces, ya saben que todos los días... ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? Perdón. Gracias, Ángel. Que muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por haber dejado el partido, porque eso se puede grabar, también la conferencia, pero el escuchar en vivo y en directo algo tan importante, pues gracias, Zacarías, y a todos los que están aquí y a todos los que nos siguen virtualmente. Y saben que todos los días les esperamos en el Ateneo, pero el 18 de enero tienen una cita con el Instituto de Física de Cantabria con el profesor Nicolás Cardiel. Entonces, ya saben que todos los días para el 18 de enero no falten. Feliz Navidad y lo mejor para el 2023. Así que muchísimas gracias a todos.